Bienvenidos todos a al tercer sábado del mes de octubre, donde nosotros estamos aprendiendo la historia del rey David, una historia bien fuerte, porque siempre ustedes cuando estaban en la clase de cuna, en la clase de los primarios, en la clase de los infantes, veían a David que realmente vencía a Goliat, pero la Biblia tiene historias también que no ocultaron para que los niños y las personas aprendan el primero que las personas, aunque sean líderes, aunque venzan gigantes, son personas que realmente que cometen errores. Segundo, que los pecados traen consecuencias que afectan a la persona que los comete, a las personas con las que cometen, a la familia, y puede afectar la iglesia y la comunidad. Pero el título de esta historia es Natán confronta a David, ¿verdad? Estamos en el eslabón de la comunidad, donde se dice que construimos relaciones positivas, ¿verdad? Relaciones positivas significa que nosotros construimos relaciones que están en una relación más directa con Dios. La lección 13 tiene como meta porque Dios nos ha perdonado y nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Cuando alguien comete un pecado y se siente culpable, tiene que también perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás, ¿no? Porque si uno no se perdona, entonces vive una vida bien triste y lejos de Dios. El versículo fue dicho por Jesús, se encuentra en Mateo 6:14, donde dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y eso es importante. Uno tiene que aprender a perdonar y perdonarse a sí mismo y perdonar a todas las personas para que Dios nos perdone. Mateo 6:14. Bueno, la semana pasada hablamos que David y Betsabé habían pecado al cometer adulterio. David codició a Betsabé, la vio hermosa, la vio desnuda, que ella se estaba bañando. Ella no tomó las precauciones porque estaba cerca de un palacio donde habían soldados, donde estaba el rey. Ellos tienen relaciones sexuales y consecuencia de este pecado eh, era que ella quedó embarazada y entonces David busca una forma de solucionar el problema y al final él manda matar a Urías el hitita, que era un hombre, el esposo de Betsabé, un hombre que no era del pueblo de Dios, un hombre que había aprendido de los judíos y de los israelitas, había aprendido acerca de Dios, había aceptado guardar el sábado, se alejó de los dioses, se casó con una muchacha que amaba a Dios, formó una familia, pero el rey se la quitó. Sí, son cosas que suceden en la iglesia. Es porque aunque los líderes sean personas muy importantes, muy influyentes, muy inteligentes, muy sabios, muy consagrados, no dejan de cometer un error. Así que el pecado este que cometieron ellos no agradó a Dios, ni Dios se hizo el ciego. Dios nos dijo, ah, no, no he visto, no he visto. No, Dios no dijo eso. David era el rey del pueblo de Dios y debía observar la ley de Dios. Tanto David como Betsabé habían cometido un pecado, ambos habían tenido relaciones sexuales. Ella quedó embarazada. La regla era que ellos al cometer eso, al desobedecer 3 mandamientos y debían ellos morir apedreados por el pueblo. Pero David era el rey, así que él lo disfrazó cuando manda matar a Urías el hitita. ¿Qué es lo que él hace? Eh, lo manda se casa con una viuda, que era Betsabé, y nació el niño y en el palacio todos decían, wow, nació un rey. ¿Será hijo de Urías? ¿Será hijo de David? Pero todos sabían la historia que era, bueno, David y Betsabé y Joab eh, sabían que el hijo era de él y el pecado fue también que involucraron a Joab, que era un jefe para provocar la muerte de Urias. Pero Dios entonces manda un profeta que se llamaba Natán. Natán no escribió ningún libro, pero yo creo que Natán escribió ¿cómo se llama? Parte de esta historia en que él había tenido una experiencia. Así que él viene un día, como te dije, había pasado un año,
Así que Natán vino y le dijo al rey, tengo un problema y tu rey me puedes solucionar. Y entonces le cuenta una historia. Le dice, había un hombre que tenía una ovejita que la quería mucho, era como su mascota, ¿no? Entonces la cuidaba, le daba de comer, la protegía cuando tenía frío y tenía solo una ovejita, era parte de su familia. Y entonces David escuchaba, David sabía lo que era tener una oveja, porque acuérdate que David había sido pastor de ovejas. Así que él sabía el valor y el amor que uno le da a una oveja. Así que David estaba entusiasmado mientras Natán contaba la parábola, la historia, ¿verdad? Dice que un hombre rico, también que tenía muchos animales, muchas ovejas, un día viene a visitarle un hombre que tenía hambre y entonces el hombre, en vez de coger de sus ovejas, coge la única ovejita que tenía este hombre y se la lleva para darle de comer al visitante. Entonces David se enfureció. Dije, ese hombre ha pecado. Vive Jehová, mira, se inspiró, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar 4 veces el cordero porque hizo eso y no tuvo misericordia. Ahora, mira lo que dice. Primero él mencionó vive Jehová, o sea que él sabía, él reconocía que Dios tenía el poder, que ese hombre merecía la muerte, pero la ley no decía que si alguien le robaba una oveja merecía la muerte, tenía que pagarla 4 veces, era lo que la ley decía, pero David estaba condenando a ese hombre, que ese hombre tenía que morir y tenía que pagar 4 veces por lo que él había hecho y que no había tenido misericordia. Entonces la Biblia dice que Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Ay, Dios mío, el Natán sí que era un profeta valiente. Natán realmente hizo una historia bien, bien interesante, era un excelente narrador de historias en el Antiguo Testamento. Así que le dijo a David, David, tú eres ese hombre. Y David pudo haberlo mandado matar para que nadie se enterara. Pero David estaba sorprendido. Así que dice, Jehová Dios a ti te eligió como rey de Israel. Te libró de la mano de Saúl cuando te perseguía. Te dio su casa, sus mujeres, porque Saúl tenía concubinas. Te di además la casa de Israel y tú, ¿qué has hecho? Tú no tuviste, tú tuviste en poco todo esto, hiciste mal, mataste a Urias a espada, tomaste su mujer y lo mataste a él con la espada de los hijos de Amón, porque en realidad los que lo mataron fueron los amonitas que estaban en guerra con los israelitas y lo mandó que adelante de los soldados, al primero lo pusieran Urias y realmente lo mataron. Y David se quedó en una sola pieza. David se quedó sin palabra porque sabía que el mensaje venía de Dios y reconocía que Natán ahora sabía lo que él había hecho y él estaba, estaba sorprendido. Natán es el mejor narrador de historias en el Antiguo Testamento. Me encanta porque realmente la historia le pone matiz, le dice era un hombre que tenía una ovejita y entonces vino este hombre que tenía tanta cosa, tenía tantos animales, él le quita y la mata y David se enfurece y entonces le dice, ese hombre es tú. Y también muy valiente, porque esa es la actitud que tiene que tener una persona que sabe que alguien ha cometido un pecado dentro de tu clase, dentro de la iglesia, en la comunidad. Cuando una persona ha cometido un error, se le debe decir en forma prudente y sensata, tú eres esa persona que ha cometido un error. La Biblia presenta casos similares, como el caso de Juan el Bautista, cuando el rey Herodes había casado con su cuñada y él le decía realmente que estaba cometiendo un pecado. O sea, una persona también tiene que saber decirle a la persona que ha cometido un error, como lo hizo Natán,
decirle realmente tú te has equivocado y necesitas un cambio. Pero David estaba en una sola pieza, estaba sorprendido. Él no podía negar que él había actuado tanto como ese hombre lo había hecho, pues le había quitado la única esposa que él tenía, era el hombre. El hombre tenía una ovejita y se la quitaron, y él teniendo tantas esposas, no le bastaba, así que le quita a Betsabé. Y entonces la Biblia dice, ahora Dios había perdonado a David. David dijo que ese hombre merecía la muerte, ¿no es cierto? Y entonces el profeta le dice, bien has dicho, ese hombre merece la muerte, porque según la ley los dos merecían morir, Betsabé y David, uno por proponer y la otra por aceptar. Pero entonces le dijo Dios, tú no vas a morir, porque era meter a todo el pueblo en un caos político. Ya habían tenido un problema con Saúl y ahora David estaba cometiendo un error. Así que le dijo, el niño va a morir. El bebé que nació va a morir. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué Dios permitió que el bebé muriera? Porque ese niño, te soy honesto, ese niño no hubiera sido un niño feliz. Le hubieran dicho, mira, tú eres producto de un pecado, ¿no es cierto? Realmente eres producto de un pecado, y entonces no iba a tener una vida fácil. Por lo tanto, David dice que él se entristeció mucho, pero sabía que Dios había decidido que ese niño tenía que descansar, tenía que morir, porque realmente había sido el fruto de un pecado. Pero el niño no era culpable, pero al morir, posiblemente él estará en el cielo cuando Jesús venga por segunda vez, porque sus padres creyeron y confiaron en Dios, después porque ellos estaban arrepentidos. Ahora, cuando Natán se enfrenta a David, David le dice, ese hombre merece pagar 4 veces las cosas que él ha hecho, ¿no? Y entonces vemos aquí que David tuvo que reconocer que se había equivocado, reconocer que era ese hombre que no había podido controlarse y le había quitado al pobre hombre la única esposa que él tenía. Dice, el pecado trae consecuencias fatales y sufrimiento a los que los rodean. Cuando David realmente él cometió el pecado con Betsabé, él no estaba tranquilo, ¿no es cierto? A pesar que se casó con ella, a pesar que con Betsabé trataba de formar un hogar, el pecado había traído consecuencias fatales. Dios permitió que ese niño se muriera. Como te digo, no era fácil para ese niño tener una vida donde le iban a decir, mira, ahí está, el hijo que tuvo con Betsabé cuando estaba esta casada con Urías elitita. Entonces ambos habían provocado una muerte, así que él tenía que sentir lo que había hecho. Y dice, es bien triste cuando uno tiene que ver a las personas que nos rodean, a los seres queridos, sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Porque lo que había hecho David iba a traer consecuencias, y entonces se le dijo que la violencia, la espada, nunca iban a dejar su familia. Y vamos a ver más adelante si esto sucede. ¿Cuál fue las consecuencias? Ellos primero trataron de cubrir el pecado cometiendo otros pecados, ¿no? Primero ellos tratan de mandar a Urías para que vaya a la guerra, pero no logra, lo manda a matar, y ahora él se casa con Betsabé como si no hubiera pasado nada, y él asume, y entonces nace el niño, y todo el mundo pensaba que David era muy bueno, que David había aceptado una viuda, pero no sabía la historia en realidad que había sucedido. Ahora, Dios pronunció castigo sobre David, le dijo, no, tú no vas a morir, pero el niño va a tener que morir, porque las consecuencias del pecado se tienen que pagar. Más adelante veremos que la casa de David sufriría las consecuencias de lo que ocurrió, porque la espada de la casa de David nunca dejó de cesar. Ahora, ¿David se arrepintió? Sí. David sintió un arrepentimiento. Él dijo, si pudiera retroceder en el tiempo, no volvería a pecar contra Betsabé, debía haberme controlado, pero David reconocía su pecado. Se presentó delante de Dios cuando el profeta le llamó la atención, y él adoró, se arrepintió, estaba realmente deseoso de no haber podido cometer otro pecado contra Dios. Entonces, Natán va, un hombre valiente, un mensajero de Dios, usa la astucia,
el coraje, la valentía, porque tú sabes que un rey podía mandarlo matar a Natán y haberse quedado en oculta ese pecado, pero él decide asumir su responsabilidad como líder. Realmente el profeta Natán, para mí, es uno de los mejores eh, eh, redactores de las historias infantiles, un gran narrador de historias infantiles, de cuentos infantiles en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios perdonó a David y le da un hijo, ¿cierto? El niño muere. Con el tiempo, Betsabé queda otra vez embarazada y esta vez nace un niño a quien le llamarían Salomón, que sería el que le daría el trono de Israel. Dice, a pesar de la profundidad del pecado, David recibió el privilegio de Dios de continuar su descendencia. O sea, después de David, Salomón sube al trono. La descendencia de Jesús vendría a ser de la misma genealogía de David, ¿verdad? El pecado de David fue muy grande, pero la gracia de Dios fue aún mayor. Porque él estaba arrepentido, ¿no es cierto? Pero las consecuencias tenía que pagar. Así que se le dijo que la espada nunca se iba a ir de su casa, los problemas tampoco, y sobre todo que realmente el niño tenía que morir para no sufrir una vida de críticas, una vida de críticas que habrían contra él. Y para eso David escribe el Salmo 51 que dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de Israel, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni complaces a los holocaustos, de lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que se agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido. David estaba arrepentido, escribió un salmo, pero no tenía esa seguridad de que Dios lo había perdonado. Dios no había probado su actitud. Así que Dios envía un profeta para que realmente dé un mensaje. Hoy día puede ser que no haya un profeta, pero tú tienes maestros, los directores de aventureros, conquistadores, los directores de diferentes departamentos que te pueden dar un buen concepto. Realmente la historia de cómo Natán aparece es una historia que nosotros tenemos que aprender que cuando una persona comete un error y ese error es público, es necesario hablarle a la persona, usar los sentimientos para que esa persona produzca un cambio. Así que cuando la historia de Natán es un ejemplo de cómo uno puede narrar una historia, decir una historia para que el rey descubra los errores que él había cometido. Realmente es una historia bastante impactante esta parte porque Natán corría el peligro de que pudiera ser asesinado por el rey para que nadie supiera, pero David tuvo que reconocer que realmente lo había enviado a Natán para poderle controlar. Ahora, David reconoce su pecado en el Salmo 51. Él se presenta delante de Dios, él adora, se arrepiente y realmente él tenía un arrepentimiento genuino. Y entonces ahora, pero él tenía que pagar las consecuencias de su pecado. Y 7 días más tarde el niño muere. Él estaba en ayuno y oración pidiendo a Dios que no lo hiciera, pero Dios necesitaba darle una lección a David y a Betsabé, y ambos perdieron el bebé, ¿verdad? El bebé murió y un tiempo más tarde nacería el rey Salomón, que en el futuro sería el rey de Israel, ¿no? Ahora, es bien importante ver que Dios te habla a través de los profetas, de los pastores, de los maestros, para decirte cuáles son tus errores y tú tienes que mejorar. Eso es bien importante porque a veces la visita de un pastor, la visita de un maestro o de un director de aventureros y conquistadores te puede ayudar realmente a mostrarte en qué errores tú estás fallando, ¿verdad? También es importante reconocer que Dios había decidido no más eh,
no matar a David ni a Betsabé, pero el niño tendría que pagar las consecuencias, ya que ahora en adelante el niño sería señalado como un producto del pecado y Dios no quería eso, ¿no? Es bien triste, pero es importante recalcar que realmente David estaba enfocado y él, cuando el profeta lo enfrenta, él no niega, porque otro se hubiera negado, él dice, sí, yo cometí ese error, y entonces él tiene su propia reprensión. Pero David, como te digo, estaba arrepentido de lo que él había hecho. Estaba arrepentido, pero no encontraba la paz y la seguridad. Así que se le dijo que realmente él necesitaba pedir perdón, que él lo había hecho a través de los cantos, que él había promocionado el Salmo 51, pero también él tenía que reconocer que realmente el error era de él, ¿no? Es muy importante que uno a veces cuando comete un error o una pelea, uno va donde la persona y le dice todos los errores que han cometido, pero en este caso, y dan una sentencia dura contra las personas que cometen un pecado, pero cuando tú cometes un pecado, entonces las cosas no las quieres tan duras porque realmente te afectan. Pero David estaba muy eh, encantado con la historia que le estaba contando y quería aplicar una disciplina que no la tenía, ¿verdad? Natán para mí es uno de los mejores narradores de historias en el Antiguo Testamento porque realmente él muestra realmente que una inteligencia, una sabiduría para llevar al rey a pensar en las cosas que él había cometido, ¿no? El pecado Dios no alegró, el niño muere, los siervos de David le dicen, él se cambia su actitud y cuando vio que estaba muerto, vio que no se podía hacer más, pero ya había sido reprendido, pero se le dijo a David, la espada va a siempre estar pendiente en tu casa. Los problemas y la violencia siempre iban a estar eh, cerca de la familia de David y entonces realmente David tenía que aprender a perdonarse para poder ser una persona que realmente desarrollara un trabajo eficiente. Queridos niños y adolescentes, maestros, quiero decirles que la historia de David y cómo el profeta es mandado es un ejemplo para aquellos que sufrimos penalidades y podemos contar nuestras historias cuando nosotros hablamos con ellos, les podemos conversar, hacerlos sentir bien y llenarlos de actividades que los beneficien a ellos. Realmente Natán fue un gran maestro, una persona muy inteligente, usó creatividad, usó elementos que David conocía, como era pastor, como era ovejas, pero realmente él llegó a la meta, realmente de también perdonarse a sí mismo por los errores que él había cometido, ¿verdad? Y eso es muy importante. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana porque no acaba la historia. David ahora, él había visto un bebé muerto, no, nunca había visto un bebé muerto, y él reconoce realmente reconoce que realmente que Dios es justo, ¿verdad? Así que esta historia es una historia realmente impactante que nosotros podemos realmente aprender y sobre todo una lección que es actual. Hoy día ves muchos David, muchos Betsabé, ves muchas personas que realmente están pasando situaciones difíciles, eh, han cometido pecados, él realmente se arrepintió, él repitió el Salmo 51 y realmente él escribió el Salmo 51 y él mostraba en ese salmo su arrepentimiento y su error. Que Dios me los ayude y siempre a tomar buenas elecciones y a confiar siempre.